que ese pan sea su cuerpo. Es que la explicación de todo el capítulo 6 de San Juan llega a su práctica en el momento en el que ahora lo está mostrando de manera completa. Si ni siquiera hubiera asistido a la última cena, entonces el capítulo 6 de San Juan hubiera quedado de una manera volátil, al aire, porque la explicación no hubiera llegado a su culmen, pero llega a su culmen cuando, bueno, ¿se acuerdan todo lo que yo les dije allá? Vieron que multipliqué los panes y que con el pan hago lo que quiera, vieron que caminé sobre el agua y que con mi cuerpo hago lo que quiera, vieron la explicación que les dije de que yo era ese pan bajado del cielo, vieron que les dije que tenían que comerse ese pan para que tuvieran vida eterna. Bueno, todo eso que les dije, pues fíjense ahorita, esto es mi cuerpo, el que lo coma tiene vida eterna. Muy buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Mi nombre es Rigo Alfonso Ardón, para los que no me conocen, transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de Coronado, esto en San José, Costa Rica. Hermanos, como es costumbre ya en este humilde espacio, el día de hoy le traemos una interesante charla con un invitado de lujo, como todos los invitados que solemos traer a este canal, y es mi hermano William Toro desde Colombia, quien nos va a hablar sobre el tema de la Eucaristía desde el capítulo 6 de Juan. Entonces, para los que están ahí, no se lo pierdan, recuerden dejar su like, comentar, pero sobre todo compartir este programa para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Hermano William, ¿cómo estás? Un honor, un placer y un privilegio tenerte nuevamente por acá. Ya es como la tercera, cuarta, quinta vez. Más bien, ya eres un invitado habitual en este humilde espacio, mi hermano. ¿Cómo estás? Muy bien, mi hermano. No, para mí es una gran alegría poder compartir contigo, hombre Rigo, aquí en tu canal, con los hermanos. Esto es una familia católica, es como yo siempre digo, somos la iglesia militante, aquí estamos. Casi siempre somos los mismos hermanos en un canal, en el otro. Entonces, esto es una familia muy bonita. Entonces, para mí es una gran alegría, mi hermano, cuando me invitas a dar charlas aquí, porque yo sé que obviamente siempre salimos todos beneficiados, porque cuando uno da una charla, el primer beneficio es uno mismo. El Señor también le habla a uno a través incluso de las mismas charlas que uno pueda entonces dar. Entonces, mi hermano, muchísimas gracias por haberme invitado precisamente a dar este tema tan hermoso. No, hermano, por el contrario, gracias a ti una vez más por aceptar estar aquí en este humilde espacio dando esta charla tan bonita, tan interesante. Invitamos a todas las personas que están conectadas ahorita y a las que se van conectando para que se queden aquí aprendiendo, porque todas las charlas de todas las personas que vienen aquí a exponer, pues todos aprendemos algo nuevo y interesante. Y antes de empezar, hermanos, recuerden, el que no se ha suscrito, pues suscribirse al canal del hermano William Toro, que se llama Enfoca tu Fe. Y hermanos, pues como es costumbre en este humilde espacio, antes de iniciar con el programa, encomendamos a nuestro Padre, a nuestro Creador, Salvador y Redentor, pues para que nos ilumine en esta humilde charla. Hermano William, no sé si querrás hacer una pequeña oración antes de empezar. Claro que sí, mi hermano. Me parece fantástico que podamos precisamente iniciar como católicos siempre de la misma forma que el Señor nos enseñó. Entonces vamos todos a hacer un Padre Nuestro, luego de pedirle al Espíritu Santo, obviamente, que nos ilumine para poder comprender esta charla de la mejor manera. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que eres el pan de vida, abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra con fe. Envía tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que esta enseñanza no sea solo información, sino una revelación que transforme nuestro corazón. María, Madre de la Eucaristía, intercede por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, hermano. Muchas gracias, hermano William, por la oración. Bueno, hermanos, sin más, vamos a empezar con esta bonita charla, con esta interesante charla que recuerden, se llama La Eucaristía desde el capítulo 6 de Juan, para que lo tengan presente. Y recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y durante el transcurso de la charla, o bien al final de la charla, pues el hermano William va a contestar la pregunta. Entonces, hermano William, el escenario es todo tuyo. Aquí me quedo yo contigo. Si tengo alguna pregunta, algún comentario, ahí meto la cuchara, ¿no?
Perfecto, bueno, mi hermano. Entonces vamos a iniciar con esta hermosa charla. Bueno, un saludo para todos los hermanos que están en este momento ya en el chat, los que se han conectado en este momento, para los que vayan a ver también esta transmisión más adelante. Y obviamente, bien sean hermanitos católicos o hermanitos no católicos que puedan estar viendo esta transmisión. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Entonces vamos a iniciar esta charla diciendo que la Eucaristía no es solo un símbolo, es el corazón mismo de la fe católica. Y hoy, con Biblia en mano, vamos a descubrir por qué esta verdad fue revelada por Cristo mismo de manera inconfundible. Entonces, hoy vamos a recorrer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan de principio a fin, porque en él vemos cómo Jesús prepara pedagógicamente a sus discípulos para la enseñanza más impactante de su ministerio, que su cuerpo será nuestra comida y su sangre será nuestra bebida. Desde la multiplicación de los panes hasta el discurso del pan de vida, cada evento en este capítulo tiene un propósito. Y al final vamos a ver precisamente cómo Jesús lo lleva a la práctica en la última cena. Y no solo eso, también vamos a responder algunas objeciones que muchos hacen hoy en día sobre la Eucaristía, especialmente aquellos que ven en Juan 6 un simple símbolo en lugar de una verdad sobrenatural. Así que, mis queridos hermanos, si alguno de ustedes alguna vez ha dudado de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, que esta charla sea entonces especialmente para ti. Y si ya crees esta enseñanza, entonces fortalecerá aún más tu fe. Y esta charla la he titulado entonces La Eucaristía en Juan 6, un anuncio profético y una realidad sobrenatural. Entonces, vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a dividir esta charla en varias partes, pero vamos a iniciar primero con el contexto pedagógico de Juan 6 y luego con el discurso del pan de vida para ya luego entonces ahí sí meternos con el tema de las objeciones y una reflexión final. Pero el fuerte de la charla va a ser estas dos partes, el contexto pedagógico en Juan 6 y el discurso del pan de vida. Entonces, vamos a iniciar con esta primera parte que es el contexto pedagógico en Juan 6. ¿Y dónde inicia este contexto pedagógico de Juan 6? Pues precisamente en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículo 1 en adelante. Este primer contexto va desde el versículo 1 hasta el versículo 15. ¿Listo? Entonces, como obviamente el tiempo apremia, aunque vamos a ir de principio a fin, no es que lo vamos a leer todo en esta charla, porque no va a ser obviamente una transmisión de lectura bíblica, que obviamente también sería muy hermoso, sino que vamos a ir recorriendo precisamente esto en el contexto de las perícopas que les voy a ir mencionando. Como les acabo, por ejemplo, de indicar, vamos a iniciar entonces con la multiplicación de los panes, que va Juan 6, desde el 1 hasta el 15. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué pasa en el contexto de estos versículos? Jesús está en un lugar desierto con una multitud hambrienta. Ya, vamos, lo que vayamos diciendo, vamos precisamente interiorizándolo, pero el Señor nos dio una facultad muy bonita, muy hermosa, que es la imaginación. Entonces podemos obviamente ir imaginando lo que se va presentando en este caso. Entonces, Jesús en este momento está en un lugar desierto con una multitud hambrienta. Imagínense que usted es una de estas personas que llegó hasta este lugar sabiendo ya quién es Jesús, porque le han contado de los milagros o porque usted mismo vio uno de sus milagros. Y en este sentido, llegaron a este punto para escucharlo hablar a él, pero están lejos de todo y cerquita de nada. Lejos de todo y cerquita de nada. Listo, entonces, los apóstoles se dan cuenta de que hay un problema. Y ellos dicen, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y Jesús, en cambio, en vez de ver un problema, ve una oportunidad para mostrar su poder divino. Y aquí yo creo que podemos empezar de una vez con una pequeña reflexión. Y es que nosotros, donde vemos problemas, el Señor ve oportunidades. Entonces, si nosotros empezamos también a vivir nuestra propia vida de fe, imitando a Jesús, en vez de ver problemas, veamos oportunidades. ¿Listo? ¿Cuál es la oportunidad que vio Jesús? Pues demostrar su poder divino. ¿Listo? Entonces, primero, Jesús muestra que tiene dominio sobre el pan. Jesús muestra aquí que tiene dominio sobre el pan. Entonces, no es un simple hombre ni un profeta más. Solo Dios puede crear de la nada y multiplicar materia. ¿Ya?
Y esto va a preparar el camino para entender que puede hacer lo mismo con la Eucaristía. ¿Listo? Esto nos va a preparar el camino para entender que Jesús puede hacer lo mismo que hizo con el pan, con la Eucaristía. Entonces, el pan que Él multiplica sacia completamente, y esto lo vemos precisamente en Juan 6, versículo 12, donde dice, se saciaron. Dice que se saciaron. Entonces, la Eucaristía, desde aquí ya podemos ver que no solamente es un símbolo, es un alimento divino que sacia el alma. Ese pan que Jesús multiplicó sació el cuerpo, pero ahora el pan del que Él nos va a hablar sacia el alma. Entonces, ¿cuál sería aquí la relación con la Eucaristía? Pues hombre, que si Jesús tiene poder para multiplicar panes materiales, ¿qué le impide que haga el pan sea su cuerpo? ¿Qué le impide que el pan sea su cuerpo? ¿Ya? Entonces, su poder sobre el pan queda establecido desde incluso antes de que nos enseñe sobre el pan de vida. O sea, fíjense que este capítulo es demasiado pedagógico. El Señor sabía muy bien cómo era que nos iba a enseñar. Lo que pasa es que a veces pasamos por encima de los versículos y los aislamos y los sacamos incluso del mismo contexto, ¿ya? Por algo quedó toda esta enseñanza en un solo capítulo. ¿Listo? Entonces, vemos esta primera parte de la multiplicación de los panes y vemos que Jesús entonces deja establecido que antes de que nos enseñe sobre el pan de vida, ya nos enseñó de que Él tiene poder para multiplicar el pan. Listo, esa es una de las primeras palabras claves aquí, el pan. Y empezamos Juan 6, multiplicando panes, ¿ya? Entonces, ejemplo práctico, si un panadero puede hacer pan con harina y con agua, ¿acaso Dios entonces no podrá hacer de un pan su cuerpo? Entonces, si creemos en su poder, no hay razón para dudar de la Eucaristía. Ojo a esto, mis hermanos, los únicos que dudan de la omnipotencia del Dios cristiano son los no cristianos. Entonces, yo no entiendo cómo hay hermanos que solo por negar la autoridad de la iglesia llegan al punto de darle la razón al ateísmo, negando que Dios puede darse al mundo entero en el pan eucarístico por amor. ¿Ya? Con esto cerramos esta primera parte sobre la multiplicación de los panes en Juan 6, del 1 al 15. Y vamos entonces a la segunda enseñanza pedagógica de Jesús. Terminamos en el 15, entonces vamos a arrancar en el 16. Entonces, Jesús en Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21, Jesús camina sobre el agua. Entonces, obviamente, igualmente que ahorita no vamos a leer toda la pericopa, sino que vamos a ver obviamente un contexto clave sobre esto. Entonces, ahora Jesús ya no actúa sobre el pan. Vamos con la segunda palabra clave, cuerpo. ¿Listo? Primero Jesús actuó sobre el cuerpo. Ahora Jesús va a actuar sobre su cuerpo. Perdón. Primero vimos que actuó sobre el pan y ahora va a actuar sobre su cuerpo. Jesús camina sobre el agua desafiando las leyes físicas. Entonces, primero, Jesús demuestra que su cuerpo no está sujeto a las leyes naturales. Si puede caminar sobre el agua, su cuerpo no es como el nuestro. Eso queda claro. Esto refuerza el hecho de que lo que Él va a hacer con la Eucaristía no es algo imposible. Si algún cristiano dice que es imposible esto, pues también debe creer que es imposible que Jesús haya caminado sobre el agua. Pero si creemos que fue capaz de multiplicar los panes, si creemos que Jesús fue capaz de demostrar que su cuerpo no está sujeto a las leyes físicas, ¿qué nos impide creer en el milagro eucarístico? ¿Listo? Entonces, si Jesús tiene poder sobre su cuerpo, también lo tiene sobre el pan. Entonces, los que dicen, Jesús no puede convertir el pan en su cuerpo, pues mis queridos hermanos, están limitando su poder. Pero aquí vemos que su cuerpo obedece su voluntad. Y esto prepara la enseñanza eucarística. Otro ejemplo, así como el del panadero. A ver, obviamente los que sabemos nadar, si estamos, por ejemplo, nadando contracorriente, o sea, tenemos una corriente de frente, uno puede nadar contracorriente, utiliza su fuerza y utiliza su cuerpo para nadar con fuerza contracorriente, ¿sí o no? De manera fuerte. ¿Pero por qué pasa esto? Porque tenemos dominio de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuánto más lo tendrá Jesús, que es Dios, si puede caminar sobre el agua? Entonces, también puede hacer de un pan su cuerpo. Así de sencillo. También puede hacer de un pan su cuerpo. Conclusión entonces para este primer punto. Jesús primero nos muestra que tiene poder absoluto sobre el pan
y sobre su propio cuerpo. Si Él puede multiplicar los panes y puede caminar sobre el agua, no hay razón para dudar de lo que dirá después, que el pan será su cuerpo. Entonces aquí les voy a lanzar una primera pregunta a los hermanitos que están en el chat. Si Jesús ha mostrado su dominio sobre el pan y sobre su cuerpo, ¿qué lógica tiene pensar que sus palabras sobre la Eucaristía sean solamente un símbolo? Ahí queda como para que cada uno vaya comenzando a reflexionar sobre esto. Bien, ahora entramos a la otra etapa, el discurso del pan de vida. Terminamos en el versículo 21, ¿sí o no? Ahora vamos a comenzar entonces desde el 22. Y en este capítulo 6, versículo 22, nos vamos a ir hasta el 40, ¿ya? A ver, aquí entramos en la enseñanza directa de Jesús sobre la Eucaristía. Vemos cómo inicia con un llamado a la fe. Sí, Jesús inicia con un llamado a la fe, pero luego sube de nivel y habla de comer su cuerpo de forma real. Entonces, Jesús también, si Jesús hubiera tenido YouTube, Jesús habría dividido sus charlas en partes. Y esta charla, por ejemplo, esa prédica del pan de vida que Jesús dio, la dividió en dos partes, dos niveles. El primer nivel lo dividió en creer en Él. Y va desde el versículo 22 hasta el versículo 40. Y el segundo nivel en comer su cuerpo, que va desde el versículo 41 hasta el versículo 59. Entonces vamos primero a entender el primer nivel, creer en Él. Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 40. Entonces, acá hay una explicación clave. Y es que la gente, luego de que pasó todo lo de caminar sobre el agua y esto, y luego llegan nuevamente a tierra, ¿qué pasa? Que la gente lo busca, así, la gente busca a Jesús. ¿Pero por qué? Porque se alimentaron con los panes y quieren más. Se alimentaron con los panes y quieren más. Pero Jesús los corrige. En el versículo 27, Jesús va a decir, no trabajen por el alimento que perece, sino por el que permanece para la vida eterna. ¿Ya? En el verso 27. Entonces, Jesús aquí comienza con un mensaje más fácil. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sí o no? Eso lo vamos a ver entonces un poquito más adelante. Pero fíjense que Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, Jesús primero nos llama a la fe en Él. Creer en Jesús es la base de todo. Creer en Jesús es la base de todo. Él aquí habla del pan del cielo, contrastándolo con el maná. Vamos a ver un pedacito de esta parte, para que obviamente lo podamos así comprender mejor. Entonces, Él les dice así en el versículo 26, en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto a través de los signos. ¿Qué signos vimos ya nosotros aquí? Que Jesús tiene poder sobre el pan y tiene poder sobre su cuerpo. Entonces fíjense que aquí Jesús está diciendo, ustedes me buscan, no porque han visto a través de los signos. Y ahí le digo yo a todos los hermanitos que están viendo, cuando simplemente hablan de la multiplicación o de que Jesús camina sobre el agua, lo estamos viendo como un signo o como, uy, ese Jesús tan teso que camina sobre el agua, ¿cierto? No, hay que ver los signos, lo que hace Dios no lo hace para que simplemente sea un show, un espectáculo de magia, pues no, todo tiene un sentido. Él no caminó por el agua simplemente, mírenme que yo soy Dios y camino sobre el agua, qué teso que soy, no, eso tenía un sentido y aquí estamos viendo eso. Ustedes me buscan, no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces, fíjense, mis queridos hermanos, que aquí Jesús está pidiendo que crean en Él, pero que crean en Él por los signos, que crean en Él por lo que obviamente hace, por lo que es Él, no simplemente creer por creer. Entonces aquí es cuando muchos hermanitos protestantes se detienen en la lectura y dicen, ven, creer en Jesús es suficiente para tener vida eterna. Jesús lo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, y hasta ahí, llegan hasta ahí. Si ven, creer en Jesús es suficiente, pero Jesús no se detiene ahí, Él sí sigue, o sea, Él no para, Él continúa. Si su enseñanza fuera solamente creer, entonces, ¿por qué sigue hablando de comer su carne? O sea, aquí hay muchas preguntas que nosotros podemos hacernos y reflexionar, que cada uno simplemente trate de responderse, pero en un clima de oración, pidiéndole luz al Señor. Entonces, no basta solo con creer, porque el diablo también cree en Dios.
claro. Dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Los hermanitos separados también, ¿sí o no? Hacen bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, si fuera simplemente por creer, les aseguro que los satánicos y los satanistas se salvarían entonces todos, porque ellos muchas veces van incluso y roban hostias consagradas. Hay muchos satánicos que creen más que el católico, que Jesús está ahí, si no, no pagarían millones para que alguien vaya y se robe una hostia consagrada. ¿Alguna vez han escuchado una noticia de un grupo satánico que se meta a una congregación protestante a robarse el pan y la Coca-Cola? Jamás, jamás. Pero siempre uno ve noticias de que alguien intentó meterse a una parroquia, a un templo católico, a robarse las hostias del sagrario, ni siquiera de la sacristía donde todavía no están consagradas. Ellos saben en dónde es que está el cuerpo de Cristo. Ellos saben muy bien en dónde es que está. Entonces, no basta solamente con creer. La diferencia aquí, mis hermanos, está en creer y en creerle. Es muy diferente creer y creerle. El que simplemente cree puede quedarse con una fe muerta, pero el que le cree actúa conforme a lo que él manda. Y esto se complementa precisamente con nuestra doctrina católica de fe y obras. Fíjense que en el mismo Santiago capítulo 2, ¿cierto? Miren que ahorita hablamos de Santiago 2:19, donde dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan, pero miren que unos versiculitos más adelante, porque es en el mismo capítulo 2, en el versículo 26 dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Entonces no basta solamente creer, mis queridos hermanos. Jesús no solamente nos pide creer en Él, sino que nos pide vivir conforme a su enseñanza. Lo que nos lleva al siguiente nivel. Entonces, el primer nivel, creer en Él. Y el segundo nivel, alimentarnos de su cuerpo, ¿cierto? Entonces, así como en los otros ejemplos, vamos a dar otro ejemplo precisamente de esto, del creer. Imagínense un maestro de matemáticas enseñándole a sus alumnos, ¿cierto? Está en el salón. ¿Qué hace primero el profesor? Pues enseña la teoría, ¿cierto? ¿Qué es la teoría? Creer en Él, ¿sí o no? Pero luego dice, ahora hay que aplicar lo aprendido. En este caso, aplicar lo aprendido es comer su cuerpo. Entonces, Jesús no deja la enseñanza a medias. Así que vámonos con el segundo nivel, que es comer su cuerpo. Y para comer su cuerpo, vámonos entonces a Juan, capítulo 6, desde el versículo 41 hasta el 59. Entonces, aquí también hay una enseñanza muy clave. Los judíos empiezan a murmurar, ¿cierto? Porque como Jesús dijo, yo soy el pan bajado del cielo, esto fue en el versículo 41, entonces los judíos empezaron a cuchichar entre ellos. Jesús no solo reafirma su enseñanza, sino que se sube de nivel y dice, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y eso lo dijo en el verso 51. Entonces, el cambio de nivel es demasiado evidente. Primero habló de creer y ahora habla de comer su carne y de beber su carne, y de beber su sangre. Entonces, los judíos entienden literalmente lo que Jesús dijo y se escandalizan. Ellos se preguntaban, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Eso lo leemos en el versículo 52. Entonces, si Jesús hablara aquí simbólicamente, aquí era el momento justo para aclararlo, pero no lo hace, sino que reafirma todavía mucho más fuerte. Jesús usa un verbo todavía mucho más fuerte aquí en esta parte, ¿ya? Y ahí también vamos a meter un poquito de griego. Jesús cambia el verbo fago, que significa comer en general, que fue lo que utilizó al principio. Pero como vio que empezaron a cuchichear y a dudar, ¿será que nos está hablando simbólicamente? ¿Será que eso es un símbolo? ¿Será que es una parábola, una metáfora, así como las que ya nos ha contado en otras ocasiones? Jesús, sabiendo eso, entonces cambia el verbo. Entonces ya no habla de fago, ya habla de trogo. Y trogo significa masticar, comer, roer de forma realista, no simbólica, ¿ya? Y esto lo repite 6 veces. Jesús dice 6 veces que su carne es comida y su sangre es bebida. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Versículo 55. Entonces, si fuera un símbolo, ¿por qué insistir tanto? Con una vez tiene, ¿sí o no? Entonces, un ejemplo clave es cuando, por ejemplo, estamos también en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Nicodemo, uno de los duros,
que era súper inteligente y sabía mucho, él malinterpretó las palabras de Jesús cuando Jesús habló de nacer de nuevo. Y Jesús lo corrige, explicándole que se trata del bautismo. Entonces aquí en cambio él no los corrige, sino que reafirma su enseñanza. Esto nos demuestra que Jesús estaba hablando literalmente. Entonces, como conclusión de este punto, Jesús no deja lugar a dudas. Primero, nos llama a creer en él, pero luego nos dice que debemos alimentarnos de su cuerpo y sangre. Si fuera solamente algo simbólico, entonces él habría corregido a los judíos. Pero en vez de esto lo enfatiza todavía mucho más. Y aquí podemos hacer también una nueva pregunta a los hermanitos que están en el chat. Si Jesús solamente hablaba de manera simbólica, ¿por qué insiste tantas veces en que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida? Esta es una pregunta que tendríamos que nosotros precisamente hacernos. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando hace años a estudiar el tema de la apologética y llegué a esta profundización del capítulo 6 de San Juan, y yo recordaba, es que cuando yo fui ateo, agnóstico y ocultista, yo me leí la Biblia 3 veces. Pero uno cuando se la lee simplemente para buscar ahí excusas, para buscar justificaciones, para buscar pelear, para buscar lo que sea, para buscar justificar mis ideas y no las ideas de Cristo, entonces uno pasa por encima de muchas cosas sin entenderlas. Ya cuando yo empecé a leer el capítulo de Juan, leyéndolo con esta óptica, wow. Y es algo que yo se los digo a mis hermanos. Si ninguno de ustedes en ningún momento ha hecho este ejercicio, hágalo. Aquí estamos haciendo un ejercicio en el que vamos del principio a fin, pero obviamente explicando el contexto de cada cosa. Pero la tarea para cada uno es sentarse con su Biblia y empezar desde el versículo 1 hasta el final, ya entendiendo qué es la enseñanza pedagógica que Jesús nos está dando. Y uno se devora ese capítulo de una manera hermosa. Y es ahí sí yo me digo que eso es comerse la palabra de Dios, porque ahí es donde está también el pan de la palabra, donde el Señor ahora sí nos está dejando comprender y vislumbrar ese velo que quizás teníamos y no entendíamos que este capítulo era tan explícito sobre nuestra realidad eucarística que vivimos nosotros cada domingo en una misa, o los que vamos también, por ejemplo, en semana. Entonces, de esta manera, vamos a abordar algunas de las objeciones protestantes más comunes y vamos a darle algunas respuestas, ¿cierto? Entonces, una de las objeciones más comunes que dicen muchas veces nuestros hermanitos separados: Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. ¿Ya? Eso lo dice Jesús en Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, allí los hermanitos separados dicen, si ven que está hablando de forma espiritual, simbólica, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí ya estamos confundiendo conceptos. Están confundiendo espiritual con simbólico. Y esto es un grave problema para el cristiano que asuma esa postura. Esto es un grave problema para el cristiano que asuma esa postura. ¿Por qué? Porque cualquier ateo le puede tranquilamente decir, así para usted, lo espiritual es algo simbólico, entonces Dios es simbólico, punto. Así de sencillo. Y le dio la respuesta al ateo que necesitaba y no tiene usted forma de decirle que no. Para usted decirle que no, usted tiene que admitir que espiritual no es sinónimo de simbólico. Espiritual es algo real. Entonces, también lo dicen las Sagradas Escrituras. Dios es espíritu, Juan 4:24, pero Dios es real. Los ángeles son espíritus, Hebreos 1:14, pero son reales. Ejemplo clave, también nos dice Juan 4:24 que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Yo les hago una pregunta. ¿Significa que la adoración es algo abstracto o imaginario? ¿Cierto que no? La adoración es algo real, pero es en espíritu y en verdad. Entonces unas veces espiritual es real y otras veces es simbólico. ¿Cómo podemos hacer esa distinción en la Biblia? Al amaño, a cuando yo diga que sí, cuando yo diga que no, según mi criterio, según San Yo, no según el evangelista, según lo que Dios nos ha dicho, sino según San Yo. No, mis queridos hermanos. Quiere decir que es una adoración auténtica, con el corazón, con la vida. Entonces, Jesús no está negando la realidad de la Eucaristía, sino que está afirmando que su enseñanza viene del Espíritu y que da vida. Es decir, hay una enseñanza como la de creer en Él, pero que tiene que llevarse a la práctica, al obrar, al accionar, como decía San Agustín. Dios que te creó sin ti
no puede salvarte sin ti. Dios quiere que nosotros actuemos en pos de nuestra salvación, ¿ya? Entonces por eso dice, el que coma mi carne y el que beba mi sangre tiene vida eterna. Él no dijo, el que crea comer, el que crea beber, no, dice el que coma, eso se llama una acción, y la acción es sinónimo de obra. Y eso es lo que creemos los católicos, que no basta solamente con creer, hay que creer y actuar para que ese creer tenga sentido, para que ese creer tenga sentido. Entonces, aquí hay otra de las objeciones de nuestros hermanitos, y es que en el versículo 63 Jesús dice, el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. ¿Se han topado alguna vez con esa objeción? ¿Sí o no? Yo recuerdo incluso por ahí un debate de Rigo donde le salieron con esa objeción precisamente, y que le decían, es que ahí Jesús está diciendo que es el espíritu el que da vida, pero que la carne no aprovecha para nada, y eso es meterse también en otro problema como cristianos, porque es que aquí carne se refiere a la lógica humana sin fe, no a su propio cuerpo. Si nosotros tomamos esto de forma literal, entonces implicaría que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne, no aprovecha para nada. Claro. Y yo estoy seguro que ningún hermanito separado nos va a decir que la encarnación no aprovecha para nada, que Dios hecho carne no aprovecha para nada, ¿sí o no? Esto lo podemos entender con un ejemplo muy bonito. Nosotros podríamos decir, el oro es solo un metal, el dinero no aprovecha para nada. Y esto no significa que el oro o el dinero no tengan valor, sino que lo importante es cómo se usan. Entonces Jesús hace lo mismo con la Eucaristía. No solamente es pan, sino algo más alto y espiritual. Por eso es que nos lo enseña así, no porque no tenga valor alguno entonces el hecho de que Él convierta el pan en su propia carne. ¿Listo? Otra de las objeciones comunísimas. Y es cuando entonces los hermanitos dicen, sí, Jesús dice que Él es el pan de vida. Listo, pero también Jesús dijo, yo soy la puerta. Ajá. También dijo, yo soy el camino. Y eso es literal. ¿Sí ven que no? Entonces es lo mismo. Jesús está hablando de la misma manera simbólica, como decir yo soy la puerta o yo soy el camino. Momentico, mi querido hermanito. A ver, Jesús a nadie le manda a comerse la puerta ni masticar el camino, ¿sí o no? O sea, son metáforas evidentes porque el mismo contexto lo indica. A ver, en Juan 6, Jesús no usa ningún tipo de lenguaje figurado, sino que Jesús utiliza un mandato muy concreto. En el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Él no dice, yo soy como pan, sino que su carne es comida real. ¿Ya? Si fuera simbólico, ¿por qué los discípulos se escandalizan? Es más, muchos se van. Recordemos entonces lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 66. Juan 6, 6, 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Fuerte. Si era solamente un símbolo, Jesús pudo haber explicado. En cambio, les pregunta también a los 12, ¿también ustedes se quieren ir? En el versículo 67, les pregunta también a los apóstoles, ¿también ustedes se quieren ir? Él no dijo, no, vengan, esperen un momentico, yo les explico. Lo que yo estaba queriendo decir era que la carne era como tal cosa, o como la vez que les dije que yo era la puerta, o como la vez que les dije que era el camino, era de esa manera, pero vengan, no le vayan, no, se fueron, adiós que los vi, y ustedes también quieren ir. Así pues. Se quieren ir, chao. Pero responde con fe un apóstol muy querido, nuestro primer papa de la Iglesia Católica, Pedrito. Aunque no entienda completamente, hace un acto de fe hermoso. Esto es el creer en Jesús. Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo dice en el verso 68. Entonces, a ver, pensemos otra vez en ese profesor de matemáticas de ahorita que estaba dando la clase. Si ese mismo profesor utiliza una metáfora y los alumnos la malinterpretan, ¿qué hace el profesor? Pues la aclara, ¿sí o no? Pero si insiste y como no entienden, se quieren ir y el profesor deja que se vayan, es porque el profesor estaba hablando literalmente, punto.
Así de sencillo. Las objeciones de nuestros hermanitos protestantes fallan porque ignoran el contexto y la reacción de los discípulos. Jesús habló literalmente y los apóstoles lo entendieron así. Por eso la iglesia siempre ha creído en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Pregunta para los hermanos del chat. Si Jesús hablaba en sentido figurado, ¿por qué no explicó la metáfora y dejó que más bien se fueran? Pregunto yo, ¿sí o no? Entonces hablemos de eso, de la reacción de los discípulos y de la decisión de Jesús. Juan, capítulo 6, versículo 60, fíjense que la gente que estaba allí, los discípulos, estamos separando apóstoles de discípulos. Discípulos eran todas las personas que lo estaban siguiendo y luego dejaron de seguirlo. Entonces, fíjense la decisión de los discípulos. Ellos decían, dura es esta palabra, ¿quién puede aceptarla? Verso 60, dura es esta palabra, ¿quién puede aceptarla? Ojo, porque fíjense que aquí ellos no estaban diciendo, dura es esta palabra, ¿quién puede entenderla? Ellos entendieron. Ellos no hablaron de quién podrá entenderla. Ellos dijeron, ¿quién puede aceptarla? Aquí hay un punto muy clave, mis queridos hermanos. Aceptarla. ¿Quién puede aceptarla? Entonces, como los discípulos no dijeron, no entendemos, sino que más bien sí entendían bien, pero lo que no quisieron hacer fue aceptar. La dificultad no era comprender, la dificultad era aceptar la enseñanza literal de Jesús. Por eso, en Juan 6:66, desde ese entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, si Jesús hablaba en un sentido figurado, ese era el momento de aclararlo, ¿ya? Como vimos ahorita con Nicodemo, que malinterpretó el nacer de nuevo. Jesús le explicó que era un nacimiento espiritual, pero aquí en Juan 6 no corrige a nadie, sino que deja que los que no creen se vayan. Entonces, Juan, capítulo 6, versos 67 y 68. ¿También ustedes quieren irse? Aquí les pregunto a los hermanos del chat. ¿También ustedes quieren irse? Jesús no los detiene. Jesús no va a cambiar sus palabras. Mis palabras, Mis palabras no pasarán, ¿sí o no? Mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces, ¿también ustedes quieren irse? Pedro respondió con fe, pero no comprendía. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, si la Eucaristía fuera solo un símbolo, ¿por qué Jesús dejó que muchos de sus discípulos lo abandonaran? Y aquí llegamos a un punto clave, la última cena. Ya dejando, por ejemplo, a un lado el capítulo 6 de San Juan, donde Jesús ya nos explicó, ¿ya?, de forma pedagógica la Eucaristía, entonces ahora nos va a llevar a la práctica. Nos va a llevar a la práctica como buen maestro. Por algo a Jesús se le decía maestro, es el maestro por excelencia. Entonces, ya que nos explicó de forma pedagógica con plastilinita, multiplicó los panes, caminó sobre el agua, les dijo, yo con el pan hago lo que quiera, y les dijo, yo con mi cuerpo hago lo que quiera, y luego les dijo entonces, yo soy el pan bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Ese pan es mi carne, ¿ya? Entonces, cuando llega la última cena, ya Jesús había preparado a los apóstoles, ya los había preparado. En Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 28, Jesús les dice, tomen y coman. Esto es presente perfecto. Ojo, que Jesús dijo, esto es. Eso es presente perfecto. No es ni pasado, ni futuro, no, presente perfecto. Dios es un presente absoluto, un presente eterno. Y Jesús mismo nos lo hace ver con la Eucaristía. Por eso dice, esto es. Y ese mismo presente sigue siendo presente el día de hoy. No es que ese día lo dijo y entonces solamente fue ese día. No. Jesús habla en presente perfecto, y al ser un presente perfecto, Dios que es perfecto, hace que ese presente, ese momento, ese ahora que Él mencionó durante la última cena, es el mismo ahora que nosotros vivimos cada que estamos en una Eucaristía, comulgando el cuerpo de Cristo, así como lo hicieron los mismos apóstoles. Esto es mi cuerpo. Beban de ella todos, porque esta es mi sangre. Si Jesús hubiera querido decir
que era simbólico, este era otro momento entonces para aclararlo. En otros momentos Jesús usó parábolas y explicó sus significados, pero aquí no dice esto representa, hagan de cuenta que esto es, hagan como si esto fuera. No, señores, Jesús fue muy claro, esto es, esto es. ¿Y a qué se refería con esto? Al pan. Y ya vimos en Juan 6 que Jesús dice, con el pan hago lo que quiera. Entonces Jesús está diciendo, esto es mi cuerpo. Está diciendo que él, que hace lo que quiera con su cuerpo, puede hacer que ese pan sea su cuerpo. Es que la explicación de todo el capítulo 6 de San Juan llega a su práctica en el momento en el que ahora lo está mostrando de manera completa. Si ni siquiera hubiera asistido a la última cena, entonces el capítulo 6 de San Juan hubiera quedado de una manera volátil, al aire, porque la explicación no hubiera llegado a su culmen, pero llega a su culmen cuando, bueno, ¿se acuerdan todo lo que yo les dije allá? Vieron que multipliqué los panes y que con el pan hago lo que quiera, vieron que caminé sobre el agua y que con mi cuerpo hago lo que quiera, vieron la explicación que les dije de que yo era ese pan bajado del cielo, vieron que les dije que tenían que comerse ese pan para que tuvieran vida eterna. Bueno, todo eso que les dije, pues fíjense en ahorita, esto es mi cuerpo, el que lo coma tiene vida eterna, esto es mi sangre. Entonces o sea, Jesús es el maestro por excelencia. Entonces, a ver, en 1 Corintios capítulo 11 versículos 27 al 30 nos dice el apóstol San Pablo que no estuvo en la última cena, pero los apóstoles le enseñaron todo eso que Jesús obviamente les explicó, y San Pablo lo replica. Ojo, hay que tener muy en claro el contexto. San Pablo lo que va a decir, lo dice porque a él se lo enseñaron, no porque él haya sido un testigo presencial en el momento de la última cena. Él no estuvo ahí, pero San Pablo nos va a decir en 1 Corintios 11, 27 al 30, el que coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Yo les pregunto, si fuera solo un símbolo, esto no tendría sentido. Nadie se condena por tratar mal un simple símbolo. Nadie se condena por tratar mal un simple símbolo. Pablo confirma la enseñanza literal de Jesús. La Eucaristía es su verdadero cuerpo y sangre. Entonces, pregunta clave, si fuera un símbolo, ¿cómo puede alguien comer su propia condenación? ¿Ustedes creen que habría forma de condenarse por derramar Coca-Cola? ¿Sí será? ¿Vos qué crees, hombre rico? ¿Será que están hablando de una forma salvífica? O sea, nuestra salvación podría depender de galletas con Coca-Cola, de un símbolo. San Pablo fue muy claro, el que coma indignamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, dígame, ¿en qué parte se trata con mayor reverencia, amor, culto al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Que si una partícula se cae, hay que mirar cómo recogerla con la mayor delicadeza del mundo, porque Jesús está presente en todo el pan. Galletitas con Coca-Cola, un mero símbolo. ¿Quién lo respeta? ¿Quién respeta un símbolo de estos, por Dios? Pero cuando nosotros estamos hablando en realidad del pan y el vino que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en la última cena, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, la ecuación cambia significativamente. Es más, para los hermanitos separados, si esto que nosotros estamos diciendo es verdad, si la enseñanza de la Iglesia Católica durante tantos siglos es cierta, por lo menos vale la pena averiguar si esto es verdad o no, porque si esto es verdad y yo lo único que he hecho es mofarme del poder omnipotente de Dios, que es capaz de hacer con el pan lo que quiera y con su cuerpo lo que quiera, y hacer que la Eucaristía sea su cuerpo y sangre, estamos metiéndonos en un grave problema. Si nosotros simplemente lo asumimos por sesgo y con deshonestidad intelectual, no vamos a averiguar si el cristianismo primitivo cree lo mismo que nosotros estamos diciendo, o cree lo mismo que cree el protestantismo. Ahí hay un punto muy clave. Eso es lo primero. Yo tengo que saber si el cristianismo primitivo cree como yo creo o cree como creen los demás. ¿Por qué? Porque es que el cristianismo primitivo es el que heredó este conocimiento de los discípulos. Yo no puedo creerle lo que a mí me diga un pastor hoy en el año 2025 si contradice lo que dice, por ejemplo, alguien como San Ignacio de Antioquía. ¿Ya?
San Ignacio de Antioquía, ¿quién tiene más? Ah, que eso es una falacia de autoridad. No, no es una falacia de autoridad. Él fue discípulo de los apóstoles. A él le enseñaron lo que en realidad es la verdad, no lo que interpretaban como verdad, porque los apóstoles anduvieron con Jesús y estos apóstoles enseñaron a otros, y entre esos otros estaba San Ignacio de Antioquía. Entonces, mis queridos hermanos, la enseñanza de Juan 6 se cumple en la última cena y en la iglesia primitiva. La Eucaristía no es un símbolo, sino la presencia real de Cristo, entregada por nosotros. Hoy tenemos la misma opción que los discípulos: irnos, porque es difícil, o quedarnos con Jesús, creyendo que Él tiene palabras de vida eterna. Entonces, si creemos que Jesús es Dios y que tiene el poder de hacer lo que dice, entonces no podemos dudar de la Eucaristía. No se trata de entender con lógica humana, sino de creer con fe sobrenatural. Juan 6:68. Digamos como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no lo entendía todo, pero confía en Jesús. Esa es la verdadera fe. Mis hermanos, creo en la Eucaristía con la misma certeza con la que creo en la divinidad de Cristo. Si ya lo crees, profundiza más en este misterio, participa de la misa con una nueva conciencia. Pero si alguna vez has dudado, pídele a Dios la gracia de ver con los ojos de la fe. Y si alguien nos pregunta, que podamos nosotros dar testimonio con convicción de que Cristo está real y verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Vamos a hacer una pequeña oración entonces como para cerrar este momentico y vamos a decirle al Señor: Señor Jesús, aumenta nuestra fe en tu presencia real en la Eucaristía. Que nunca nos alejemos de ti, como aquellos que no te creyeron. Que como Pedro nos mantengamos firmes y digamos: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Amén. Hermano, gracias, magistral explicación, me gustó mucho. No sé, hermano, bueno, si a los del chat le pasa, yo ya he tenido en mi canal varias veces al hermano William dando sus explicaciones. Me causa paz, hermano, cuando hablas, de verdad, eres de las pocas personas que cuando hay enseñanza me causa paz y me causa alegría el poder escucharte. Ha sido una magistral exposición. Muchas gracias, señor hermano William, por sacar de tu tiempo y venir aquí a enseñarnos, a darnos esta preciosa enseñanza. Creo que no solo a mí, sino a muchas personas que están escribiendo ahorita en el chat, les ha gustado esta charla, o sea, muy bien explicada desde el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, todo lo referente a la Sagrada Eucaristía. Hermanos, si alguno ahorita tiene una duda, a favor dejarla en el chat y yo se la transmito inmediatamente al hermano William, y si no, pues para ir cerrando ya este programa, que bueno, vamos ya para casi una hora de estar en vivo. Mire, aquí está la primera y es del hermano, ya le digo, Rola Fabián. Y no llama Rolando, dice: ¿por qué dicen algunos hermanos separados que el pan que Jesús hablaba se refiere a la Biblia? Claro, porque es que estamos hablando también del pan, de la palabra, ¿cierto? Pero es que en ese momento todavía no existía ningún Nuevo Testamento. Es que ahí es donde viene el punto, que nosotros tenemos que hablar es con el contexto. Por ejemplo, ya les voy a decir la cita donde está esto. A ver, está acá. Listo. Entonces, si alguien dice que el pan en San Juan 6 se refiere a la Biblia y no a la Eucaristía, entonces podemos decir lo siguiente: Jesús nunca dice el pan es la Escritura o el pan es mi enseñanza. Jesús dice claramente en Juan 6:51: el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Fíjense que ya Jesús está dando la respuesta a esto. Jesús no habló aquí de las Escrituras. Jesús dijo en Juan capítulo 6 versículo 51: el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Si el pan fuera la Biblia, entonces Jesús está diciendo que la Biblia es su carne. Ahí sí no tiene sentido, ¿sí o no? Ahí sí no tiene sentido decir que la Biblia es su carne. Entonces, a ver, el contexto nos muestra precisamente que se trata de algo que se debe comer.
Jesús usa el verbo trogo, como lo explicábamos ahorita, y ese verbo significa masticar. Entonces, en los versos 54 al 56, se utiliza este término en griego y lo utiliza de manera literal, y no se usa ni para leer ni para estudiar. Entonces, si el pan fuera la Biblia, entonces Jesús estaría diciendo, el que mastica la Biblia tendrá vida eterna. Y eso es absurdo, mis queridos hermanos. Si fuera simbólico, Jesús habría corregido a sus discípulos. Si ellos hubiesen entendido precisamente esto, ahí sí los hubiera corregido. Pero no, en la última cena, Él lo termina de corroborar, aclarar. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y no les mostró un rollo de las escrituras, les mostró un pan. Les mostró un pan. Entonces, ahí queda contestado. Así es. Muy bien. Hermano, Carmen nos pregunta, dice, más Sí. que una pregunta, tengo una curiosidad. ¿Cómo celebraban y cómo tomaban el pan los primeros cristianos? ¿Era pan ácimo? Para dar respuesta a esta pregunta, es muy bonito porque, a ver, sí, los primeros cristianos usaban pan ácimo. ¿Qué quiere decir esto para los que no sabían? El pan ácimo es el pan sin levadura, ¿ya? Entonces, esto lo tomaban ellos en la Eucaristía, y esto se debe a varias razones. Entonces, primero, Jesús usó pan ácimo en la última cena. Entonces, la última cena fue una cena pascual judía, y en la Pascua los judíos solo podían comer pan sin levadura, el matzá, porque Dios les ordenó en el Éxodo 12:15, durante 7 días comerán pan sin levadura. Entonces, como Jesús instituyó la Eucaristía en este contexto, los apóstoles entendieron que el pan consagrado era un pan ácimo. Y esto lo podemos ver desde el mismo testimonio de los primeros cristianos. Los documentos más antiguos del cristianismo, como por ejemplo la Didache del siglo I, muestran que la celebración de la Eucaristía se basaba en la práctica de la última cena, por lo que se usaba pan ácimo. San Cirilo de Jerusalén, en el siglo IV, también menciona que en la Eucaristía se usaba pan sin levadura, en continuidad con la tradición apostólica. Y esto lo vemos entonces en la práctica de la Iglesia hasta hoy. La Iglesia católica latina mantiene el uso de pan ácimo en la misa, siguiendo la tradición apostólica. No son galletitas, no es Coca-Colita, es la tradición apostólica. Entonces, las iglesias orientales, como por ejemplo las ortodoxas y las católicas orientales, comenzaron a usar pan con levadura en la Eucaristía, argumentando que representa la resurrección de Cristo. Y ojo, porque ambas formas son válidas, pero la tradición más antigua apunta al pan ácimo, como el que Jesús usó en la última cena. Entonces, conclusión, el pan en la Eucaristía de los primeros cristianos era ácimo porque Jesús lo usó en la última cena, y en la iglesia primitiva se siguió su ejemplo. Muy bien. Tercera pregunta, nos pregunta Silvia. Perdón, me acabo de conectar. Dice, ¿qué dice el misal romano de cómo es la forma correcta de comulgar? El misal romano establece la forma correcta de comulgar de acuerdo con la tradición de la iglesia. Y aquí hay algunos puntos clave entonces. Primero, la disposición interior, comulgar en estado de gracia. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de recibir la comunión, el fiel debe estar en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal. Esto lo vemos en el canon 916 del Código de Derecho Canónico, donde se nos dice, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave no debe celebrar la misa ni recibir el cuerpo del Señor, sin hacer antes la confesión sacramental, a no ser que haya una causa grave y no le sea posible confesarse. Ya vamos para el punto 2, pero aquí hay algo que me gustaría matizar, y es algo que yo muchas veces digo: a mí las cuentas no me dan. A mí las cuentas no me dan. Ustedes van a un templo, una catedral, ¿ya? En una Eucaristía, y hay 2 confesionarios, por ejemplo, con 2 sacerdotes, digamos, confesando, y en cada uno una fila de a 2 o 3 personas, pero vaya, mire la fila para comulgar, se sale de la entrada incluso. Digo, uy, ¿en serio toda esta gente está en gracia? Y no por juzgar, sino que uno ve que hay un montón de gente, por ejemplo, mujeres mal vestidas, hombres que llegan en pantaloneta y de gorra a la Eucaristía, ¿cierto? Eso es una falta de respeto, porque es que estamos yendo a un banquete, y yo les aseguro que estas personas que llegan vestidos así a la Eucaristía no van así a un matrimonio, no van así a unos 15, no van así a un evento social, se van con su mejor pinta. Ojo, obviamente también hay unas pintas pues que totalmente en contra de la pureza y la moral pues cristiana, pero saben obviamente a lo que me refiero. Pues en este orden de ideas,
hay algo que la gente como que desconoce, no sé si por ignorancia o por aquella frase, no me confieso con un hombre más pecador que yo, aunque obviamente eso sería otro tema pues para otra charla, el tema de la confesión, pero tiene que ver obviamente con la pregunta, porque es que es en la confesión de nosotros hallamos gracia. Y yo no creo que ninguno de los que están en esa fila vaya a decir, yo no peco, porque como dice primera de Juan 1:8, aquel que diga que ya no peca es un mentiroso, y en ese orden de ideas estaría cometiendo ahí un doble pecado. Entonces, segundo, el canon 919 del Código de Derecho Canónico nos exige también un ayuno eucarístico, y este ayuno debe ser de al menos 1 hora antes de comulgar. 1 hora de ayuno antes de comulgar. Ojo, no es 1 hora antes de la misa, no, digamos que la misa empieza a las 12, y usted sabe que entre los ritos iniciales, el momento de comulgar, más o menos la comunión está siendo tipo 12:45. Quiere decir que el ayuno habría comenzado desde las 11:45, no desde las 12 que comienza la Eucaristía. Entonces usted, por ejemplo, en su casa tranquilamente podría haber comido algo tipo 11 de la mañana y no hay ningún problema, entonces cumpliría con el ayuno eucarístico. Listo, eso lo dice entonces el canon 919, salvo en casos de enfermedad o de una edad avanzada. Y tercero, postura y modo de recibir la comunión. Según el misal romano y las normas litúrgicas actuales, se puede recibir la comunión de rodillas o de pie. Se puede recibir en la boca o en la mano, según la normativa de cada conferencia episcopal. Entonces, la instrucción Redemptionis Sacramentum del 2004 de la Congregación para el Culto Divino dice en el numeral 92, aunque todo fiel tiene siempre derecho a recibir la Sagrada Comunión en la boca, si un comulgante quiere recibir el sacramento en la mano, en lugares donde la conferencia episcopal lo haya permitido, se le debe dar la hostia. Sin embargo, la misma instrucción aclara en el numeral 93, si existe riesgo de profanación, no se debe dar la comunión en la mano a los fieles. El misal romano también nos lo indica. El fiel, al recibir el cuerpo de Cristo, responde amén, como acto de fe. Y se los cuento así, mis hermanos, porque en la parroquia donde hace algunos años mi esposita trabaja como secretaria del despacho parroquial, un día estábamos en la misa y un niño, por 12, 13 años, recibió la Eucaristía en la mano y se fue yendo, y se fue yendo, y se fue yendo. Yo estaba mirándolo y se fue yendo, y se fue yendo, y ya iba saliendo del templo y yo salí corriendo ahí mismo detrás de él. Y claro, le estaba llevando esa hostia a una señora que estaba allá al frente del templo, y yo de una llegué allá y me tocó obviamente coger la hostia así porque ni siquiera iba a comulgar ni nada, la cogí y se la llevé obviamente al sacerdote. O sea, ese tipo de cosas en caso de peligro de profanación obviamente no se debe dar entonces en la mano, y por eso tenemos que tener siempre para esto una actitud de respeto y adoración. Se recomienda entonces, mis hermanos, hacer genuflexión o inclinación profunda antes de recibir la comunión como signo de reverencia, y después de comulgar se debe hacer un tiempo de acción de gracias en silencio. Muy bien, hermano, excelente. Pero digamos ahora que acabas de aclarar eso, hermano William, porque yo he visto en videos, ¿qué pasa el caso de una persona que va a comulgar y se hace de rodillas y para comulgar, obviamente, y el sacerdote no quiere dársela así, sino que le dice que se levante? Bueno, ahí el que está orando mal en ese caso es, por ejemplo, el sacerdote, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo en ese momento, en obediencia, pues como tal, me levanto y comulgo, porque pues obviamente, me cayó mal este sacerdote, entonces no voy a comulgar. Pues de hecho ahí ya estaría obviamente en pecado, porque no estaría cumpliendo, por ejemplo, el segundo mandamiento, ¿cierto? Que es también obviamente amar al prójimo. Entonces yo no voy a tener ahí un sentimiento de rencor, de odio, de antipatía, no, listo, me levanto en obediencia, comulgo, pero yo tranquilamente podría poner la queja sobre ese sacerdote porque está obviamente yendo en contra de algo que la conferencia episcopal obviamente exige, está en el canon, está en el misal. Entonces yo la verdad, yo pondría la queja. Excelente. Nos pregunta María del Carmen, ¿no hay ninguna restricción para el comer después de la comunión, como era antes del Concilio Vaticano II? No recuerdo el número, voy a ver si lo encuentro, pero creo que hay un ayuno que sea más o menos de 15 minutos a media hora después de haber comulgado, pero es que eso se va muy rápido. ¿Por qué? Porque es que, digamos que, contando como lo estábamos diciendo ahorita, digamos que comulgamos a las 12:45, la Eucaristía todavía no se ha acabado, y ojo, hay gente que comulga y se va sin terminar la misa. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Ya? ¿Qué es eso? No.
Entonces, el momento mientras los demás terminan de comulgar es para estar entonces en mi asiento, en mi puesto, me pongo de rodillas en silencio y comienzo a hacer mi acción de gracias al Señor, ¿cierto? Luego va, después de la comunión, el sacerdote va a hacer la parte de la purificación, y después de esto va, incluso algunos obviamente van a dar los avisos parroquiales, ahí sigue pasando tiempo, y después de eso va a decir, oren hermanos, y todos de pie, y entonces para la bendición final, y ahí todavía no se acaba la misa. Después de que el Padre nos despache y nos vayamos, viene entonces un canto mariano, casi siempre es un canto a la Virgen María, y entonces en ese sentido yo me quedo haciendo también el honor a la mamá en el canto mariano, y terminó el canto mariano. Si yo todavía quiero quedarme un momento más de rodillas, orando en acción de gracias, que es lo mejor que uno puede hacer, yo acabo de convertirme en un sagrario viviente, tengo al Señor en mí. Entonces, uy, no, venga, que ahora este sacerdote, hombre, que terminara rápido, que es que ya empezara el partido. Hombre, por Dios, si usted en realidad cree que Jesús está en la Eucaristía, usted debería tener la misma fe que tenían los mismos apóstoles estando con Jesús, y yo no me quiero separar de él, por Dios. Entonces yo puedo estar un rato allí en oración, contemplándolo, sabiendo que está dentro de mí, que yo tan chiquito, tan pecador, y el Señor ha querido estar dentro de mí, en su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Hombre, ya que yo termine de hacer mi oración, hace mucho rato que obviamente pasó el momento de esos 15, 20 minutos de ayuno eucarístico. Entonces el problema es para el que comulga y se va de una, para casi de una sale entonces afuera a comprar las empanadas, el panzerotti, las galletas, ¿cierto? Que obviamente no está mal, obviamente, los que venden pues las cositas afuera y todo eso, pero que cuando usted salga ya, obviamente por lo menos haya tenido ese momento de espiritualidad interior y de oración. Así es. Perfecto, hermano. Bueno, hermano, pues ya no hay más preguntas, nos vamos despidiendo. Pero antes de Bueno, quedamos clarísimos. Clarísimo, quedó clarísimo, claro, excelente. Entonces, hermanos, recuerden dejar su like y también compartir este programa para que llegue esta información, este interesante programa a la gran mayoría de personas, sean o no sean católicos. Así que eso lo dejo de encargo, hermanos. Pues, hermano William, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias por sacar de tu tiempo para venir a darnos esta hermosa enseñanza. Que no sea la última vez que te tengamos por acá. Ojalá te tengamos muchísimas veces más, si Dios lo permite. Yo con todo el gusto, mi hermano. Unas últimas preguntas, hermano. Unas últimas palabras. Bueno, me gustaría dos cositas. Lo primero, agradecerte nuevamente, mi hermano, a ti y a la disposición de todos los hermanos en el chat. Yo sé que a veces son temas complejos, uno trata de enseñarlos o explicarlos de la mejor manera posible. Si alguien de pronto queda con alguna duda o algo así, lo puede dejar también entonces aquí en los comentarios. Yo también voy a estar ahí pendiente de leerlos, y ahí mismo les podemos obviamente ir brindando también respuesta al que de pronto no lo haya visto en vivo, pero se quedó con ganas de hacer alguna preguntita, con todo el cariño. Entonces ahí vamos a estar mirando las preguntitas para ponerlas. Entonces muchas gracias a todos, a Rigo por la invitación, y me gustaría pedirles, hermanitos, que oren por mí. Que oren por mí. En este momento estoy ya próximo a terminar de escribir mi primer libro, y bueno, que sea para la gloria del Señor, y que con la ayuda de sus oraciones podamos terminarlo de la mejor manera, que cuando se publique, pues obviamente ojalá lo puedan adquirir mis hermanos. Les cuento así rápidamente, el libro se va a llamar Contra el Tiempo, la batalla por la eternidad, y va a ser una explicación profunda sobre el tema de la naturaleza del tiempo y el anhelo de lo eterno, la búsqueda del sentido último de la existencia. Y vamos a abordarlo desde la filosofía, desde la ciencia y desde la fe, pero no con terminologías así muy complejas, que las habrá, pero explicando todo con plastilinita. La idea es obviamente que se pueda comprender, porque este viaje sobre el tiempo para mí comenzó incluso desde que yo fui agnóstico y ocultista. En algún momento yo tuve una agrupación de heavy metal, antes de metal, no obviamente como hoy en día, pero tuve una agrupación de heavy metal donde yo había escrito una canción que se llamaba precisamente así, Contra el Tiempo. Y allí yo tenía una pelea existencial, porque yo pensaba que la vida de un ser humano es tan cortica que uno no puede llegar a conocer todo lo que quisiera conocer, porque uno, como una persona en una ideología o en un pensamiento existencial como el que yo tenía, pues obviamente la vida en el momento en el que se acabe se terminó y punto aparte. Pero nosotros, los cristianos, que sabemos que el sentido de la vida trasciende, que no es simplemente esta realidad material en la que estamos transitando en este momento, entonces obviamente por eso el libro empieza con ese viaje desde esa época y se responde con muchísimas de las dudas que muchos hemos podido tener en algún momento respecto al tiempo.
al espacio, a la eternidad, cómo va a ser la vida en el cielo. Si se supone que es una eternidad, entonces un eterno presente, entonces vamos a tener conciencia, vamos a poder tener actos, vamos a conversar con nuestros amigos los santos. Hay un momento, por ejemplo, en el libro que yo sé que les va a gustar a los que lo lean, donde muestro cómo sería, por ejemplo, una posible conversación mía con San Agustín, dándole las gracias por mi conversión, porque todo empezó cuando él dijo, nadie ama lo que no conoce. Entonces, esto y muchas otras cositas así van a estar presentes en el libro. Entonces, espero, mis hermanos, que puedan ponerme en sus oraciones para que este libro pueda salir a la luz y que obviamente sea para la gloria de Dios y de mucho fruto y bendición para los hermanos. Sí es, hermano, y ahí cuando lo saques el libro, pues tú sabes que tienes el canal aquí con las puertas abiertas para tenerlo y para los hermanos que lo quieran adquirir también, ¿no? Bueno, hermano, pues Muchas muchas gracias. gracias a todos. Gracias al hermano William. Recuerden, el que no se ha suscrito, suscribirse al canal del hermano William de YouTube que se llama Enfoca tu Fe para que lo tengan presente. Sin más, pues que Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos hasta la próxima. Chao.